¿Quién es Jesucristo? Aparte de los escépticos más empedernidos, todos coinciden en que en realidad Jesucristo existió y estuvo en la tierra hace unos 2000 años. Muchos creen que fue un profeta, un buen hombre, y también un gran maestro moral. Pero, en la Biblia descubrimos que Jesucristo era mucho más que un buen hombre, profeta o maestro. Lo que C.S. Lewis señaló en su libro Mero Cristianismo, mucha gente sigue diciendo hoy, estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. C.S. Lewis demuestra la falta de lógica de este punto de vista al señalar lo que dijo Jesús acerca de sí mismo. Si no creemos lo que dijo Jesús, él era un lunático o un mentiroso. Si cualquiera de esas son verdad, tenemos que rechazar las opciones incluso de sea profeta, maestro u hombre bueno. Así que, o Jesucristo es Dios en forma humana, como había afirmado, o de lo contrario el hombre Jesús era loco o un mentiroso. La gente en su día que se negaron a creer, trataron de callarlo, también. Le escupieron, le dieron bofetadas, y dijeron que estaba loco. Él ya no camina físicamente sobre la tierra entre nosotros, pero también le escupimos, lo golpeamos y le atribuimos la locura a él cuando nos negamos a creer que él es el Hijo de Dios, el Salvador de todos los que creen. Jesús afirmó ser Dios. En Juan 10:30 leemos que él dijo, el Padre y yo somos uno. Algunos dirán, eso es una locura. Los judíos dijeron que era blasfemia. Los judíos le respondieron, no te apedreamos por ninguna de ellas, obras, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Juan 10:33. Jesús no trató de corregir su comprensión de lo que dijo, lo que demuestra que ellos lo habían entendido bien. Antes Jesús había hecho otra declaración clara, registrada en Juan 8:58-59, ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy. En esa instancia, los judíos trataron de apedrearlo también. Ellos entienden claramente que Jesús estaba usando el yo soy como título del Antiguo Testamento para Dios, véase Éxodo 3:14. En Juan 1:1, leemos, el Verbo era Dios. Luego, en Juan 1:14 el apóstol Juan escribe, el Verbo se hizo carne, obviamente, indicando que Jesús era Dios en la carne. Más tarde, el apóstol Tomás llega a la misma conclusión y proclama a Jesús, Señor mío, y Dios mío. Juan 20:28. En Tito 2:13, el apóstol Pablo llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dijo lo mismo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 1:1. ¿Por qué Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo? Nuestro pecado es cometido en última instancia contra un Dios infinito y eterno, por lo que es digno de un castigo infinito y eterno, la muerte eterna. Solo Dios podría pagar esa pena. Dios tomó forma humana, en la persona de Jesucristo, para que pudiera morir en nuestro lugar, pagando plenamente el castigo por nuestro pecado, proporcionando así la salvación a todos los que lo reciben, Juan 1:12. Porque Jesús es Dios, Él pudo proclamar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Dios en forma humana. Jesús, el único camino al cielo. Una costumbre cultural muy común es creer que existen varias maneras de llegar al paraíso. ¿Qué tendría más sentido? ¿Que Dios diera varias maneras de venir a Él o dar una manera clara para que cada uno crea? Jesús enseñó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, Juan 14:6. Según Jesús, solo hay una manera para conocer a Dios en un modo personal, por medio de Él. Los primeros seguidores de Jesús confirmaron esta enseñanza. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. El apóstol Pablo también dijo, verdaderamente, no me avergüenzo del Evangelio,
pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos 1, 16. Este evangelio fue la buena noticia de la resucitación de Jesús. Pablo enseñó que aquellos que creyeron en Jesús recibirían salvación, o ser salvados del infierno y recibir la vida eterna con Dios en el paraíso. Como resultado, no todos se irán directo al paraíso cuando se mueran. Y no existe obra que puedas hacer para ganarte el cielo. El único camino que nos da Jesús es la fe en Él. Como enseñó en Juan 3, 16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Efesios 2, 8-9 explica que nuestros esfuerzos humanos no bastan para llegar al paraíso por nuestra propia cuenta, porque por gracia han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Si pudiéramos ganarnos el cielo, podríamos jactarnos y presumir por nuestro logro. En lugar de esto, Dios hizo que la salvación fuese un regalo gratuito. Todo quien reciba el regalo gratuito también pasará la eternidad con Él. Mientras algunos podrían verlo como exclusivo, Jesús, por su amor se dio a sí mismo como el camino para alcanzar el cielo. Romanos 5, 8 enseña, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este gran amor trajo a Jesús desde el cielo a la tierra para vivir, morir y regresar a la vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna al creer en Él. Para recibir a Jesús como tu Salvador y recibir la vida eterna, puedes responder con una oración parecida a esta debajo. Recuerda que la salvación no se trata de palabras que dices, ni obras que haces, sino de lo que Jesús hizo y por creer en Él. Querido Dios, sé que soy un pecador y jamás poder llegar al cielo por mis propias obras. Ahora mismo pongo mi fe en Jesucristo como Hijo de Dios que vivió una vida sin pecado, murió en mi lugar, y resucitó de la muerte para darme la vida eterna. Por favor, perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti. Gracias por aceptarme y darme la vida eterna. Salvación. La salvación se trata de ser rescatado de lo que puede lastimar o destruir. Cuando alguien está en peligro y es rescatado, o está sufriendo y recibe alivio, se dice que ha sido salvado. Pero la salvación cristiana se refiere a mucho más. Es la victoria en Jesús, salud espiritual, y el regalo de la vida eterna. El guardia filipense quien fue a Pablo queriendo saber cómo recibir la salvación estaba preguntando de su destino eterno. Hechos 16, 30-31. Pablo instruyó al hombre de la salvación eterna. Uno se podría preguntar de qué somos salvados. Ante todo, somos salvados de la ira de Dios contra el pecado que seguramente caerá sobre pecadores si no son salvados de ella. Somos pecadores por naturaleza y por nuestra elección por el pecado que heredamos de Adán y pecados que cometimos a causa de nuestra naturaleza caída. La consecuencia es una muerte espiritual. Romanos 6, 23. Específicamente, la salvación es ser salvado de la ira de Dios contra el pecado. Romanos 5, 9. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Pero nosotros no podemos salvarnos. Solo Dios, quien creó la humanidad, puede salvar a la humanidad rebelde y pecaminosa y ha proporcionado para nosotros un camino de salvación. Somos salvados solamente mediante la fe en Jesús por la gracia y poder increíble de Dios. Efesios 2, 8, 2 Timoteo 1, 9, Tito 3, 5. Dios nos salva al darnos la única manera de salvación, la muerte de su único Hijo, Jesús, sobre la cruz y su resurrección de entre los muertos. Romanos 5, 10. Porque murió por nosotros y vuelve a vivir, así podemos morir físicamente y posteriormente vivir eternamente con Él. No merecemos la salvación. La salvación es un regalo de Dios, Efesios 2, 5,8, que viene a nosotros solamente mediante nuestro Señor Jesucristo, Hechos 4, 12. Recibimos la salvación por medio del regalo que Dios nos da, que es la fe, Efesios 2, 8-9,
al oír las buenas noticias del Evangelio de la salvación, Efesios 1:13, y creer en él. Pero la salvación es más que solo decir yo creo. La salvación requiere arrepentirse y arrepentirse es más que solo decir perdón. Arrepentirse es girarse a 90 grados contra el pecado, es decir, irse en la dirección opuesta, olvidarse de las atracciones del mundo y seguir las enseñanzas de Jesús nuestro Salvador. Mateo 6:24. La salvación se define como ser liberado o rescatado por medio de la gracia de Dios, del pecado y su consecuencia del castigo eterno y ser levantado a una vida nueva con Cristo Jesús. Romanos 6:4. La salvación llega a aquellos que se arrepienten y mediante la fe, reciben a Jesús como su Salvador personal y Señor. Juan 1:12. Durante uno de los juicios falsos a los que Jesús fue sometido antes de ser crucificado, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Juan 18:38. Pilato hizo esta pregunta burlándose. En realidad, a Pilato no le interesaba lo que era la verdad, y no lo hubiera creído si Jesús se lo hubiese revelado. Pero la pregunta de Pilato es una con la que todos debemos luchar. ¿Cuál es la verdad sobre la salvación? ¿Cuál es la verdad sobre Dios? ¿Cuál es la verdad sobre Jesús? Ignorar estas preguntas sería tonto. Ser engañado sobre esta pregunta es peligroso. Tener las respuestas verdaderas a estas preguntas de la verdad es sumamente importante. Aunque haya muchas otras verdades importantes en la fe cristiana, saber y entender la verdad sobre la salvación es la más importante, ya que decide dónde estarás por toda la eternidad. Debajo hay una lista de verdades de varias áreas de la fe cristiana con respecto a la salvación. La verdad sobre Dios. Dios existe. Salmos 14:1. Dios creó el universo y todo en ello, incluso la humanidad. Génesis 1:1. Dios es todopoderoso. Job 42:2. Omnisciente, lo sabe todo. Primera de Juan 3:20. Infinito y eterno. Salmos 90:2. Dios es absolutamente santo y sin pecado. Isaías 6:3. Dios es absolutamente justo y no permitirá ningún mal sin ser castigado. Dios es misericordioso, lleno de gracia, y amoroso. Primera de Juan 4:8. La verdad sobre la humanidad. Dios nos creó para tener una relación personal con Él. Dios nos creó con la habilidad de decidir el bien o el mal, y escogimos el mal. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por causa de nuestro pecado, merecemos la muerte, no solamente una muerte física, sino eterna, porque nuestro pecado es al final de todo, contra un Dios eterno. Romanos 6:23. No hay absolutamente nada que podemos hacer por nuestra cuenta para remediar nuestra relación con Dios. Romanos 3:10-18. La verdad sobre Jesucristo. Sabiendo que la humanidad no puede lograr su propia salvación, Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Juan 1:14. Dios se convirtió literalmente en un ser humano y caminó este planeta por alrededor de 33 años, enseñando la verdad, haciendo milagros, teniendo una vida sin pecado. Así como la humanidad rechaza a Dios, entonces nosotros también hemos rechazado a Dios encarnado. Jesús fue golpeado sin piedad y luego crucificado. Mateo 27. Jesús voluntariamente sacrificó su vida por la nuestra y murió en la cruz. Juan 19. Como Él era Dios, su muerte llevaba un valor eterno e infinito, pagando el precio eterno e infinito que nuestros pecados exigen. Segunda de Corintios 5:21. 3 días después de morir, Jesús resucitó, demostrando que su muerte había completamente pagado el precio del pecado. Primera de Corintios 16. La verdad sobre la salvación. Debido al sacrificio perfecto y completo de Jesucristo, nuestros pecados pueden ser perdonados. Dios nos ofrece la salvación, la liberación y el perdón. La única cosa que Dios requiere de nosotros es recibir este regalo de salvación que nos ofrece por medio de Jesucristo,
Juan 3, 16. La única cosa que tenemos que hacer es recibirlo, por medio de la fe, fiarnos solamente en el sacrificio de Jesús para cubrir nuestros pecados. Cuando recibimos la salvación por medio de la fe en Jesucristo, nuestra relación con Dios es restaurada y nos promete un hogar eterno en el paraíso. Mateo 25, 46. ¿Estás listo y dispuesto para aceptar estas verdades? Si es así, pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador. Reconoce que has pecado y que mereces morir. Dale gracias a Dios por proveer por tu salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Fíate del sacrificio perfecto y completo de Jesucristo como la vía de tu salvación. Reconoce que ya nada puede separarte del amor de Dios, Romanos 8, 38 a 39, y que Él nunca te dejará ni te desamparará, Hebreos 13, 5. ¿Cuál es la verdad sobre la salvación? Existen muchas verdades, y muchas de ellas son muy importantes. Pero solo hay una verdad, y esa es Jesucristo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. ¿Cómo puedo ser salvo? Si te preguntas cómo ser salvo, estás haciendo una pregunta maravillosa. En el Nuevo Testamento, un carcelero en Filipos también preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30. Pablo y Silas respondieron, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Hechos 16, 31. ¿Qué significa creer en el Señor Jesús? Primero, significa que ser salvo viene por fe, no por obras. Efesios 2, 8 a 9 enseña claramente, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación es un regalo gratuito disponible por la gracia de Dios a través de la fe. Para creer, debes aceptar que Jesús es el Hijo eterno de Dios que murió como sacrificio sustitutivo por nuestros pecados y 3 días después resucitó de entre los muertos. Cuando lo haces, tus pecados son perdonados y recibes vida eterna. ¿Qué significa decir que Jesús es el Señor? Señor era un término que se refería a Jesús como el Mesías divino prometido que Dios el Padre enviaría a la tierra. Creer en Jesús como Señor significa aceptar a Jesús como algo más que un buen ejemplo o incluso un profeta. Es aceptar su afirmación de ser el Hijo de Dios, el Mesías. ¿De qué te salvarás? La Biblia es clara en que cada persona ha pecado, Romanos 3, 23. Estos pecados nos separan de Dios y merecen la muerte espiritual, Romanos 6, 23. Los que mueren separados de Cristo reciben la separación eterna de Dios en el infierno, Mateo 25, 46. La diferencia entre ser salvo y no ser salvo es la diferencia entre la eternidad con el Señor en el cielo y la eternidad sin Él en el infierno. Como resultado, cada persona necesita desesperadamente la salvación. El mensaje esencial que uno cree para ser salvo se puede encontrar en Romanos 10, 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Implica aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y la fe de que Jesús ha resucitado de la muerte. ¿Estás dispuesto a depositar tu fe en Jesucristo como tu Salvador y recibir este regalo gratuito de vida eterna? Si es así, toma la decisión ahora mismo. No hay una oración especial que debas orar para hacerlo. Sin embargo, la siguiente oración es una que puedes usar para aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Querido Dios, me doy cuenta de que soy un pecador y que nunca podría alcanzar el cielo por mis buenas obras. En este momento pongo mi fe en Jesucristo como el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó de los muertos para darme vida eterna. Por favor, perdóname de mis pecados y ayúdame a vivir para ti. Gracias por aceptarme y darme la vida eterna. ¿Por qué necesito ser salvo? Desde la caída, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez,
Nuestro estado por defecto cuando nacemos es el de pecador. Pecar es no cumplir con los estándares perfectos de Dios o ir en contra de sus caminos. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es justo por nuestra cuenta. Romanos 3, octubre de 12. Hay consecuencias por el pecado y también hay provisiones hechas para nuestra salvación. ¿Qué significa para nosotros ser pecadores? Bueno, en primer lugar, significa que estamos espiritualmente muertos, gobernados por el pecado en lugar de gobernados por Dios. Jesús dijo que todos los que practican el pecado son esclavos del pecado, Juan 8:34. Cuando somos esclavos del pecado, estamos destinados a la condenación eterna como castigo por nuestros pecados, porque la ira de Dios es lo que merecemos. Hebreos 9:27, Efesios 2:3. Nuestro pecado nos opone directamente a Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8:7-8. Estamos esclavizados al pecado y destinados a la condenación eterna por Dios. Necesitamos a alguien que nos rescate, un Salvador. Dios hizo provisión para nuestra salvación al enviar a su único Hijo, Jesucristo, a la tierra. Juan 3:16. Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. Fue crucificado, llevando el peso de los pecados del mundo entero sobre sí mismo. Fue resucitado de la muerte 3 días después, Marcos 15-16. Cuando Jesús fue crucificado, tomó el castigo por nuestros pecados para que no tuviéramos que hacerlo. Segunda de Corintios 17:21. El sacrificio de Jesús hace posible que seamos perdonados y seamos hijos de Dios. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. En su gracia y misericordia, Dios ha abierto un camino para que seamos salvos. Todo lo que debemos hacer es recurrir a Él, arrepentimiento, y recibir esa gracia por fe. Efesios 2:8-9. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús y su sacrificio por nosotros, somos salvos. Hechos 16:31, Efesios 2:8-9. Jesús es el único camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Antes de la salvación estamos espiritualmente muertos, y por medio de Jesús nos volvemos espiritualmente vivos. Esto se llama nacer de nuevo. Juan 3:15. En lugar de ser condenados, somos perdonados. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3:17-18. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Este es el milagro de la salvación. Relación con Dios. En el principio de la historia humana, Adán y Eva disfrutaban de una relación personal con Dios. Génesis 2. Pero, por culpa del pecado, esta relación se rompió. Ahora toda la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa y vive apartada de Dios. ¿Existe una manera en la que podamos ser perdonados y restaurar nuestra relación con Dios? Sí. Muchos piensan en la salvación o aceptar a Jesús como Salvador, como una manera sencilla de llegar al cielo, y lo es. Aún así, la salvación es mucho más, es como llegamos a tener una relación personal con Dios. Comenzamos nuestra relación con Dios al recibir a su Hijo Jesús, creer que es Dios y que pagó la pena por nuestros pecados para restaurarnos a una relación con Él. Juan 1:12, Romanos 10:9. Aceptamos la muerte de Jesús como un reemplazo por el castigo que nosotros deberíamos haber pagado por nuestro pecado. Romanos 3:23, 6:23, Hebreos 10:10. Y su resurrección como una victoria sobre el pecado y la muerte. Primera de Corintios
54 a 57. Primera de Corintios 15, 22, 54 a 57. Cuando lo hacemos, recibimos la vida eterna, Juan 3, 16. Esta vida eterna no solo se refiere a la cantidad sino a la calidad. Lo que recibimos de Jesús no es solamente el cielo, pero vida verdadera, Juan 10, 10. Primera de Pedro 1, 8 habla del júbilo de la salvación, aunque no le ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Cuando comenzamos una relación con Dios, nos llama a cultivarla. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, Juan 14, 15 a 17, y nos enseña la verdad, Juan 16, 13, nos hace crecer en el fruto del Espíritu, amor, júbilo y paz. Ver Gálatas 5, 22 a 23, nos deja usar nuestras habilidades para ayudar a los demás, Efesios 2, 10, 4, 12 a 13, y nos hace vivir como luz y sal en un mundo de tiniebla, Mateo 5, 14 a 16. Una relación personal con Dios cambia nuestras vidas ahora y por toda la eternidad. Empezamos nuestra relación personal con Dios por medio de la fe. Estamos muertos en nuestros pecados y solo Cristo puede salvarnos y restaurarnos a comunión con Dios. Efesios 2, 1 a 5, Colosenses 2, 13. Efesios 2, 8 a 9 enseña, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No nos ganamos nuestra relación con Dios, la recibimos como un regalo. Romanos 10, 9 dice, que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dios ofrece el perdón y una relación, nosotros solo tenemos que aceptarlo. ¿Estás dispuesto a poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador y recibir este regalo de vida eterna? Si es así, puedes hacerlo ahora mismo. No existe una oración especial que se debe de hacer. Pero, puedes usar esta oración para aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Querido Dios, sé que soy un pecador y jamás podré llegar al cielo por mis propias obras. Ahora mismo pongo mi fe en Jesucristo como Hijo de Dios que vivió una vida sin pecado, murió en mi lugar, y resucitó de la muerte para darme la vida eterna e invitarme a tener una relación personal contigo. Por favor, perdona mis pecados y ayúdame a vivir por ti. Gracias por aceptarme y darme la vida eterna. Vida eterna. En el Nuevo Testamento, la palabra griega más frecuentemente traducida como eterna es aionios. Significa interminable, pero también se enfoca en la calidad o características de lo que es eterno. Combinado con el griego zoe para vida, que indica no solo la existencia biológica sino una plenitud o autenticidad de la vida, vida. Eterna incluye tanto las ideas de calidad como de cantidad de vida. La vida eterna no es simplemente vida que nunca termina, sino una plenitud de vida que no tiene fin. De hecho, en muchos sentidos, la vida eterna realmente no tiene nada que ver con el tiempo, ya que se puede experimentar aparte del tiempo y dentro del tiempo. La Biblia nos dice que todos existiremos eternamente, es la calidad de esa existencia la que nos separa. Para aquellos que aceptan el don de la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6, 23, esa cualidad estará con Dios, increíble. Será la verdadera vida. Para aquellos que rechazan el camino de Dios, permanezcan en rebelión hacia Él, esa eternidad se describe como muerte. Jesús es la resurrección y la vida, Juan 11, 25, y esa vida es eterna y perpetua. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios, Juan 3, 36. Observe cómo la vida eterna para un creyente es tiempo presente. El tiempo griego también indica una vida presente, ocurre ahora, hoy. La vida eterna no comienza cuando morimos, sino tan pronto como ponemos nuestra fe en Cristo. Aunque incluye nuestro futuro en el cielo, la vida eterna no se refiere exclusivamente a Él,
La vida eterna es algo que los creyentes en Jesús poseen actualmente. Tenga en cuenta indicaciones similares de esto en Juan 5, 24 y Juan 6, 47. En las Escrituras, la vida eterna está fuertemente conectada con Jesucristo. Es solo a través de él que experimentamos y recibimos la vida eterna. Juan 17, 3 lo expresa de esta manera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia deja en claro que para conocer a Dios, debes conocer a su Hijo, Jesucristo, Juan 14, 6, 9, Lucas 10, 22. Entonces, para tener esta vida eterna con Dios, debes conocer a Jesús. Para conocer a Jesús, la Biblia dice que primero confieses tu pecado, tu desinterés, rebelión o desacuerdo con y de Dios, luego acepta el arreglo de Dios para tu salvación. Así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Punto. Romanos 10, 11-13. Jesús vino a la tierra para vivir una vida sin pecado, morir en nuestro lugar y luego resucitar de entre los muertos en poder sobre la muerte. Cuando creemos esto, somos salvos. Hechos 16:31, Romanos 10, 9-10. Primera de Juan 5, noviembre de 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Creer en Jesús no es solo un conocimiento intelectual, sino una confianza más personal y basada en la fe. La Biblia dice que algunas personas dirán que conocen a Jesús, pero él dirá que no las conoce. Mateo 7, 23. La salvación, recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, no se trata del asentimiento intelectual, sino de la relación con Dios. Debemos esforzarnos por seguir el ejemplo de Pablo. Él dijo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, octubre de 11. Pablo no estudia un conjunto de instrucciones, sino que desea conocer a Jesús personalmente. Esto es posible porque Dios nos ha dado acceso a sí mismo. En la eternidad, Dios establece un nuevo lugar donde habitarán aquellos que han puesto su fe en Jesús, llamada la Nueva Jerusalén. Allí, Juan describe haber visto el árbol de la vida que era la pieza central del jardín del Edén, Génesis 3, 24, Apocalipsis 22, 1-2. El acceso a Jesús y la salvación que ofrece por la eternidad está abierto a todos. Todos están invitados a tener vida eterna. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 11-12. Muerte eterna. En las Escrituras, la idea de la muerte eterna se contrasta con la de la vida eterna. Los que tienen vida eterna son los que pasarán la eternidad con el Señor. Aquellos que experimentan la muerte eterna son incrédulos que pasarán la eternidad separados del Señor. La muerte eterna no es un concepto con el cual todos estén de acuerdo. Algunos piensan que los incrédulos simplemente desaparecen o son aniquilados, aniquilacionismo. Otros sugieren que una persona puede trasladarse de diferentes maneras del infierno al cielo o incluso del purgatorio al cielo. Aún otros creen que todos irán al cielo, ya sea inmediatamente, universalismo, o eventualmente, universalismo final. Sin embargo, la descripción de la Biblia incluye que todas las personas viven una vez y luego hay un juicio. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. Hebreos 9, 27. No hay reencarnación y la gente simplemente no desaparece. En cambio,
Cada persona es juzgada a través de estar en la eternidad con Dios o aparte de Él. Lucas 16, 19 a 31. Pero, ¿hay algo en la Biblia que enseñe que una persona puede eventualmente moverse del infierno al cielo? La historia del hombre rico y Lázaro, ambos muertos, uno atormentado y el otro junto a Abraham, incluye esta declaración: hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Lucas 16, 26. Además, la Biblia es clara en que los incrédulos serán separados eternamente de Dios en un estado de tormento. Apocalipsis 20, 10 señala que después de la derrota final de Satanás, el diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de esto, los incrédulos serán juzgados, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 a 15. Daniel también profetizó esta idea, señalando en Daniel 12, 2, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Jesús mismo enseñó que los que sean juzgados a una eternidad sin Dios serán castigados eternamente. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Si bien no es agradable, esta es una descripción precisa de las enseñanzas de la Biblia con respecto a la muerte eterna. Sin embargo, Dios desea que las personas crean en Jesús y tengan vida eterna. Juan 3, 16. Los creyentes están llamados a compartir esta buena noticia con otros, ayudando a muchas personas a escapar de la muerte eterna y experimentar la vida en la eternidad con Dios. Mateo 28, 18 a 20. Cielo. La Biblia describe el cielo como un lugar literal. El cielo se observa como la ubicación del trono de Dios según Isaías 66, 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. El cielo es el lugar donde Jesús ascendió después de sus apariciones posteriores a la resurrección. Marcos 16, 19 enseña: entonces el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 a 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesús ministra en nuestro nombre en el cielo hoy. Hebreos 8, 1 a 2 revela: tenemos tal sumo sacerdote, uno que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo, un ministro en los lugares santos, en la tienda real que el Señor estableció, y no el hombre. Jesús está preparando un lugar para los creyentes en el cielo. En Juan 14, 2 a 3, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis 21 a 22 comparte una visión de lo que los creyentes finalmente experimentarán en un futuro cielo nuevo y tierra nueva. Todo será hecho nuevo. Juan concluyó esta visión con gran anticipación de su futuro hogar, diciendo: Amén, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Aquellos que se oponen a la idea de que el cielo sea real, típicamente lo hacen al confiar únicamente en lo que pueden probar los sentidos humanos del tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. Sin embargo, las Escrituras tienen claro que el cielo no se ve y que lo que no se ve es eterno. El apóstol Pablo escribió: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero,
mientras que lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4, 18. El cielo se presenta claramente como un lugar real en las Escrituras. Es el hogar del creyente que parte de este mundo, Filipenses 1, 21, y el lugar donde el creyente experimentará la alegría perfecta en la presencia del Señor mismo. La Escritura desafía a los lectores ya que Jesús vino con el propósito de ofrecer esa vida eterna en el cielo con él a todos los que creen en su nombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. ¿Podemos saber con certeza que iremos al cielo cuando muramos? La Biblia dice que podemos. En primera de Juan 5, 13 leemos, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La pregunta en este versículo es si realmente hemos creído en el Hijo de Dios. Juan 3, 16 comparte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos en él, podemos estar seguros de que disfrutaremos de la eternidad en el cielo con Cristo. ¿Cómo sabemos si hemos creído en el Hijo de Dios? Romanos 10, 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este versículo revela lo necesariamente esencial para creer en Jesús. Primero, debemos creer que Jesús es el Señor. En otras palabras, lo aceptamos como el Hijo de Dios que vino a la tierra como Dios con nosotros. Juan 1, 14. Segundo, debemos creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Su poder sobre la muerte demostró que sus enseñanzas eran verdaderas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Cuando creemos en Él, recibimos la salvación como el regalo gratuito de gracia de Dios por medio de la fe, porque por gracia has sido salvado por la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no resultado de obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 a 9. Nuestra salvación no se basa en nuestras buenas obras, por lo tanto, no podemos perder nuestra salvación debido a los errores que cometemos al tratar de vivir para Cristo. Juan 14, 3 incluso enseña que Jesús regresó al cielo para preparar un lugar para que vivamos con Él para siempre, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Romanos 8 habla extensamente sobre la confianza que tenemos como creyentes en Jesús acerca de nuestro hogar eterno en el cielo. Su primer verso señala, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando creemos en Jesús como el Señor resucitado, ya no somos condenados ante Dios. Somos perdonados y seremos aceptados como parte de la familia de Dios. Juan 1, 12. Al final de Romanos 8 se nos promete, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38 a 39. ¿Estás seguro de que has puesto tu fe en Jesucristo como el Señor resucitado? Si no, puedes decidir ahora mismo confiar en Él. No hay una oración especial que debe orar, pero la siguiente oración puede usarse para ayudarle a dar el primer paso importante para creer en Jesús. Dios mío, me doy cuenta de que soy un pecador y nunca podría llegar al cielo con mis buenas obras. Ahora mismo pongo mi fe en Jesucristo como el Hijo de Dios que vivió una vida perfecta, murió en mi lugar y resucitó de entre los muertos. Dame la vida eterna. Por favor, perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti. Gracias por aceptarme y darme la vida eterna. Infierno. Muchas personas aman la idea del cielo, pero odian la idea del infierno. Mucha gente cree en el cielo, pocos creen en el infierno. La Biblia, sin embargo,
tiene claro que el infierno es tan real como el cielo. La Biblia enseña clara y explícitamente que el infierno es un lugar real al cual los malvados / incrédulos son enviados después de la muerte. El infierno no es simplemente, como muchos lo tienen, un lugar donde solo terminan personas como Hitler. La verdad es que todos nosotros merecemos el infierno porque todos hemos pecado contra Dios. Romanos 3, 23. Dios ha declarado que el castigo justo por ese pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Como todos nuestros pecados son en última instancia contra Dios. Salmo 51, 4. Y dado que Dios es un ser infinito y eterno, entonces el pecado contra un ser eterno merece el castigo eterno. La muerte física, entonces, no puede ser un pago suficiente por el pecado eterno. El pago también debe ser infinito y eterno. Ese infierno es un lugar terrible, es innegable. Las condiciones en el infierno se describen en toda la Biblia como fuego eterno, Mateo 25, 41, fuego inextinguible, Mateo 3, 12, vergüenza y desprecio eterno, Daniel 12, 2, un lugar donde el fuego no se apaga, Marcos 9, 44-49, un lugar de tormento y fuego, Lucas 16, 23-24, destrucción eterna, segunda de Tesalonicenses 1, 9, un lugar donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14, 10-11, y un lago de azufre ardiente donde los malvados son atormentados día y noche por los siglos de los siglos, Apocalipsis 20, 10. Jesús mismo indica que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida en el cielo, Mateo 25, 46. Todos viven por siempre. La única pregunta es una de ubicación. Los justos, aquellos cuyo pecado ha sido intercambiado en la cruz por la justicia de Cristo, segunda de Corintios 5, 21, experimentan una dicha eterna en el cielo. Los impíos siempre estarán sujetos a la furia y la ira de Dios en el infierno, donde reconocerán la justicia perfecta de Dios. Salmo 76, 10. Los que están en el infierno sabrán que su castigo es justo y que ellos son los únicos culpables. Deuteronomio 32, 3-5. Sí, el infierno es definitivamente real, un lugar muy real de tormento y castigo que dura para siempre y por siempre. El único escape de la realidad del infierno es correr hacia la cruz donde podamos obtener el perdón por el pecado. Solo un sacrificio infinito puede pagar la pena por el pecado infinito contra un Dios infinito. O el Dios infinito en carne, Jesucristo, paga por nuestro pecado en el sacrificio de una vez en la cruz, o lo pagamos infinitamente en el infierno. No hay otra opción. Aquellos que niegan la realidad del infierno deberían reflexionar cuidadosamente sobre esta afirmación. El infierno es real, es un lugar horrible, y la eternidad es mucho, mucho tiempo. Fin de este estudio. Gracias por escuchar. Se te agradece un me gusta, que te suscribas si no lo has hecho y compartas a otros para edificación. Si necesitas oración, escríbela en tus comentarios y como cada mañana oraremos por tu petición o necesidad. Dios te bendiga.